para iniciar con la sesión pública de la 41ª reunión ordinaria de la Conferencia Nacional de Gobernadores. El día de hoy, para el Estado de Nuevo León, es un honor recibir a la señora y señores gobernadores que nos acompañan a discutir, a resolver, a poner los puntos sobre las IES en los diferentes temas de interés local, regional y nacional. Le damos a su vez la bienvenida al señor secretario de Gobernación, Francisco Blake Mora, que además de haber solicitado la intervención para tocar puntos específicos de la agenda nacional, acude con la honrosa representación del ciudadano presidente de la República de los Estados Unidos mexicanos. Le damos la bienvenida también al señor secretario de Salud, que hoy nos acompaña, también con una intervención especial, a los señores legisladores, legisladoras locales y federales que nos hacen el honor de acompañarnos, señor presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Nuevo León, señora presidenta del Honorable Congreso del Estado, a todos los integrantes de las comitivas de trabajo de los diferentes estados de la República que hoy nos acompañan en el Estado de Nuevo León, sean todos ustedes bienvenidos. Acabamos de concluir una larga sesión de aproximadamente 4 horas. Los gobernadores, la gobernadora, los gobernadores y el jefe de gobierno del Distrito Federal, y hemos llegado a acuerdos trascendentales, primeramente para aportar hacia la renovación, reestructuración y adaptación de la CONAGO, que más adelante tocaré, y también los diferentes puntos, resoluciones, acuerdos que las distintas comisiones han planteado al seno de este Pleno, logrando los acuerdos y los consensos correspondientes. Ha sido una mañana productiva, ha sido una mañana en la que hemos logrado acuerdos para el beneficio de cada una de las entidades federativas, pero principalmente para el beneficio de la República Mexicana. Yo quiero darles la más cordial bienvenida, decirles a todos ustedes que Nuevo León los recibe con los brazos abiertos y que sobre todo celebramos el que esta sea la sede para el impulso de los grandes proyectos a nivel nacional. Para continuar con el orden del día, a continuación pasaremos el video oficial de bienvenida por parte del Gobierno del Estado de Nuevo León y seguiremos desahogando la orden del día. Somos líderes, que estamos hechos del esfuerzo de nuestros abuelos y nosotros queremos seguir siendo líderes. Nuevo León es tal de industria y modernización. Sus grandes montañas son testigos y guardianes superando carencias naturales, obstáculos históricos y ante escenarios desolados, nunca hubo título. Las más fértiles empresas. Ton, acero y cemento. Nuevo León echaba las raíces de un futuro buscando el progreso del Estado con responsabilidad. Con pasión por el éxito y con liderarlo, se requiere partir de una eficiente estructura educativa. Sus universidades públicas, sus egresados están preparados para el mercado global. No ha sido fácil, pero nueva innovación tecnológica, el PIB, uno de los más importantes desde la industria aeroespacial y la nanotecnología hasta las ciencias de la salud. Una muestra donde la descomposición de la basura orgánica se aprovecha en gran escala para convertir el esfuerzo por crear una amplia infraestructura cultural con teatros generales y regionales y de alta especialidad, además de centros médicos privados que atraen a tener una intensa vida deportiva, tanto a nivel amateur como profesional, oferta turística. Les invitamos a descubrir un Nuevo León diferente, con gran CONAGO. Nuevo León unido, gobierno para todos. Muchas gracias a todos. Nuevo León les da una vez más la más cordial de las bienvenidas.
Sometemos a la aprobación del Pleno el orden del día que fue anteriormente discutido en el desayuno previo. Si están por la afirmativa, a favor de manifestar. Aprobado por unanimidad. Como siguiente punto del orden del día, le pediré en primer término al doctor Marco Antonio Adame, gobernador del estado de Morelos, y posteriormente al señor secretario de Salud, José Ángel Córdoba Villalobos, que nos hablen sobre la declaratoria para la seguridad vial. Señor gobernador del estado de Morelos, tiene usted la palabra. Muchas gracias, gobernador, presidente en turno de la CONAGO, señoras, señores gobernadores. Es para mí un honor tener esta intervención para introducir la exposición del señor secretario de Salud de nuestro país, el doctor José Ángel Córdoba Villalobos, quien habrá de exponer a este pleno las consideraciones que hacen importante, necesario, apremiante sumarnos con decisión a una declaratoria nacional a favor de la seguridad vial, pensando en la vida y en el desarrollo integral de nuestras comunidades y en retos que el país ha asumido de cara al decenio por la seguridad vial y con metas importantes como las que implican el poder reducir con acciones de política pública hasta en un 50% la incidencia de muerte y secuelas de accidentes viales. El que la Conferencia Nacional de Gobernadores pueda hoy abordar este tema, el que podamos suscribir los 5 compromisos que contiene la declaratoria para la seguridad vial que pondremos a su consideración, es de vital importancia. Por lo que, sin más preámbulo, gobernador Rodrigo Medina, propongo a este pleno que sea el doctor José Ángel Córdoba Villalobos quien nos presente los pormenores, la información que nos permitan la comprensión y el compromiso que requiere este importante tema de salud pública para nuestro país. Muchas gracias, señor gobernador de Morelos. Tiene usted la palabra, señor secretario de Salud. Gracias, gobernador, gobernadores, gobernadora. Si me ponen la presentación, por favor. Juntos podemos salvar millones de vidas y es un compromiso mundial el poder lograr una reducción en el número de fallecimientos que se presentan ante este que es un problema real de salud pública. ¿Cuál es la situación de la seguridad vial en México? ¿Qué acuerdos hay que tomar y cuál es la propuesta de nuestro país? La que sigue, por favor. Es fundamental la participación de los gobiernos estatales y municipales. De las muertes en el mundo ocurren en 10 países y México es el 7º lugar a nivel mundial y somos el 15 a 29 años y es una causa de muerte perfectamente evitable en donde las acciones preventivas, que hay ejemplos nacionales y hay ejemplos internacionales que lo demuestran. La que sigue, colaboración de todos ustedes a nivel también de la participación de los alcaldes para poder... Los factores de riesgo es que aún a pesar de las campañas que se han hecho para el uso del cinturón de seguridad, pero cuando hablamos de los acompañantes, adelante menos del 30% y atrás menos del 5%, y es ahí donde se produce la lesión grave. Además, en encuestas que hemos hecho bajo la influencia de algún grado de alcoholismo, y esto verdaderamente es delicado porque hasta una sola copa y resulta en ocasiones criminal ver cómo los niños van con el conductor en la parte anterior. El uso de los cascos de seguridad para los motociclistas, aunque tiene un nivel aceptable, 30% de fatalidades en percances por tráfico vehicular. Esto afecta no nada más la salud pública, sino la economía de los estados. Y a disminuir, a veces hasta 0, los accidentes por varias semanas se han incorporado. La palabra. Muchas gracias, gobernador. Señor secretario, y básicamente contiene 6 considerandos. El primero de ellos es coadyuvar a la ejecución y cumplimiento de los 5 objetivos que ha expuesto el doctor Córdoba en su intervención. El segundo es asumir el compromiso de apoyar el cumplimiento de las metas comprendidas en el acuerdo por el que se da a conocer la Estrategia Nacional sobre Seguridad Vial 2011-2020. El tercero es sumarse a las acciones a que hace referencia esta declaración
a través de los organismos e instituciones locales competentes. El cuarto es designar como instancia responsable de la coordinación y seguimiento local a los servicios estatales de salud en cada entidad federativa. El quinto es el compromiso de difundir esta declaración y el contenido del acuerdo nacional entre los sectores público, social y privado que en el ámbito estatal estén involucrados en las acciones a desarrollar para que se sumen a este esfuerzo. Y el sexto es celebrar los actos jurídicos consensuales que sean necesarios para cumplir con los objetivos de los... Sometemos a la consideración de la señora y señores gobernadores esta propuesta, quienes estén por la afirmativa a favor de manifestar. Aprobado, señor gobernador, señor secretario de Salud, muchas gracias por su intervención. Un tema noble, un tema que nos une a todos, en el cual debemos de hacer todavía más para la seguridad vial. Muchas gracias, señor secretario de Salud. A continuación, le cedo el uso de la palabra al señor gobernador del estado de Tabasco, al químico Andrés Granier Melo, que nos hará un pronunciamiento en materia de seguridad y desarrollo de la frontera sur de México. Por favor, señor gobernador. Muy buenas tardes, compañera y compañeros gobernadores, señor secretario de Gobernación, señor secretario de Salud. A continuación daré lectura a las propuestas de pronunciamiento en materia de seguridad de la frontera sur de México, que los estados integrantes de la Comisión para el Desarrollo Integral de la Región Sur-Sureste ponemos a consideración del Pleno de esta conferencia. Actualmente, en los 1.149 kilómetros de la frontera sur de México, persiste el tráfico de todo tipo de mercancía ilegal, incluyendo armas y drogas, problemáticas que se han agudizado con la creciente actividad del crimen organizado en ambos lados de la frontera. Ejemplo de todo ello es la detección de más de 500 migrantes indocumentados en Chiapas y los lamentables hechos ocurridos en contra de 27 labriegos en el Petén, Guatemala. Hoy, la frontera sur de nuestro país es una de las zonas más peligrosas del mundo, reconocido así por las propias autoridades militares norteamericanas, al afirmar que por esta frontera ingresa casi toda la cocaína que llega a Estados Unidos y cerca de la mitad de todas las armas que se introducen a México. Ante todo esto, los gobiernos de los estados del sur-sureste hemos emprendido acciones coordinadas con las autoridades y fuerzas federales, al mismo tiempo que seguimos respondiendo a los compromisos asumidos en el Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Legalidad y la Justicia. Asimismo, valoramos las acciones recientemente emprendidas por el gobierno federal con el inicio de la depuración del personal del Instituto Nacional de Migración, los recorridos y encuentros realizados por el señor secretario de Gobernación en la llamada Ruta del Migrante y el anuncio de una inversión superior a los 2.000 millones de pesos para blindar la frontera sur de México. De la misma forma, sobresalen los acuerdos alcanzados en las reuniones de alto nivel entre México, los Estados Unidos, Canadá, Guatemala y Belice, para definir las estrategias que permitan afrontar la seguridad de dicha zona. Dentro de estos acuerdos destacan los 500 millones de dólares adicionales para la iniciativa Mérida, que comprometió el gobierno de Estados Unidos, destinados a equipo, entrenamiento y programas, el impulso de proyectos para fortalecer a las policías estatales en entidades claves, el establecimiento del grupo de prevención de la violencia fronteriza y la evaluación binacional de riesgos. Se trata sin duda de pasos concretos que demuestran el interés de la Federación en atender los problemas de seguridad de la frontera sur. A pesar de ello, la concentración de recursos y equipos humanos en la batalla contra la delincuencia sigue estando a lo largo de la frontera con los Estados Unidos, donde ciertamente es urgente atender los problemas de seguridad y violencia. Sin embargo, si se quiere resolver una buena parte de los problemas de la frontera norte, también es fundamental atender de forma inmediata e integral los problemas de la frontera sur. Esto es así porque al final de todo lo que ingresa por esta zona fronteriza
recorre nuestro país, llegando tarde o temprano a nuestra frontera con Estados Unidos de Norteamérica. De la misma forma, reconocemos el interés en estos temas por parte de los poderes ejecutivo y legislativo federal, a través del impulso de iniciativas y reformas a diversas leyes, como la nueva ley de migración, la reforma a la ley de la Policía Federal para la creación de la Policía Fronteriza y la reforma de ley de trata de personas. Por todo lo anterior, los gobernadores integrantes de esta conferencia nos pronunciamos, primero, porque la seguridad de la frontera sur de México sea parte fundamental y permanente de la estrategia nacional en la lucha contra la delincuencia. Segundo, porque esta prioridad se concrete en el despliegue inmediato de más fuerzas federales en la zona, que en coordinación con las autoridades estatales y municipales garanticen la seguridad de la región, la integridad física de los migrantes y el respeto a los derechos humanos. La puesta en marcha de las bases de operaciones conjuntas de fuerzas federales y estatales en los lugares estratégicos de la región. La integración de un grupo de coordinación regional con la participación de los 3 órdenes de gobierno para el diseño de estrategias en el combate a la delincuencia. El establecimiento de pasos migratorios formales que cuenten con la ubicación, la infraestructura y el equipamiento requerido, y la depuración permanente de los mandos y personal operativo del Instituto Nacional de Migración. Tercero, se solicita respetuosamente al presidente de México una reunión de trabajo con los coordinadores de las comisiones de seguridad, desarrollo regional, sur-sureste, migración y hacienda de esta conferencia, así como legisladores del Congreso de la Unión a través de las comisiones vinculadas directamente al tema, a fin de conocer en detalle los acuerdos asumidos con las autoridades de Estados Unidos, Canadá, Guatemala y Belice, en el marco de las reuniones del grupo de alto nivel. Cuarto, se exhorta respetuosamente al Congreso de la Unión para que se agilice la discusión y en su caso la aprobación de las reformas a la Ley de Seguridad Pública Nacional en lo referente a la creación de la Policía Fronteriza, y para que en la elaboración de los reglamentos de la Ley de Migración se ha tomado en cuenta la opinión de todos los estados del país para que la instrumentación de dicha norma cuente con los recursos federales previstos, respondiendo especialmente a las necesidades de las entidades fronterizas. Quinto, se exhorta respetuosamente a los congresos locales para que den prioridad a la revisión de la reforma a la ley de trata de personas, emitiendo o modificando su legislación en esta materia. Es cuanto, gobernador presidente de esta conferencia. Muchas gracias al señor gobernador Andrés Granier por su intervención, por su pronunciamiento. Sometemos estos puntos que ha presentado el señor gobernador de Tabasco al pleno de esta comisión, de este consejo. Quienes estén por la afirmativa a favor de manifestar. Aprobado. El siguiente punto del orden del día le corresponde a un servidor. Antes de ello, quiero agradecer la presencia de la señora y señores presidentes municipales, a quienes saludé desde un inicio. Gracias por acompañarnos en esta sesión, valoramos mucho su presencia. El día de hoy hemos tomado un acuerdo fundamental para la CONAGO, que incide directamente en su cambio, en su reestructura. No es un pronunciamiento, sino más bien es ya un cambio definitivo para poder aquilatar y reconocer todo lo que la CONAGO ha logrado en el pasado, todo lo que ha servido a las entidades federativas y a la República, pero reconociendo a su vez que la CONAGO debe adaptarse, que la conferencia debe de tomar nuevos rumbos para poder ser más ágil, para poder ser más efectiva, para poder ser medible, para poder ser evaluable. Estamos conscientes que de no hacer esta adaptación y haciendo las formas, las cosas de la misma manera, pues no estaríamos dándole una respuesta puntual a nuestros gobernados y por ende a la República.
los puntos precisos que se han aprobado en el desayuno previo para transformar la CONAGO y que la CONAGO sea una antes y después de la CONAGO de Nuevo León, para hacerla, insisto, más puntual y más ágil, han sido los siguientes en términos generales. Primero, aprobar una agenda estratégica federalista. No tenemos un documento de fondo que nos guíe sobre los grandes temas de discusión a nivel nacional. Hemos acordado que para poder llevar los temas al Pleno tendrán que ser estos de importancia nacional en cuanto a la opinión pública, pero sobre todo en cuanto al resultado. Hemos definido 7 temas precisos que integran esta agenda. Primero, reforma del Estado. Segundo, federalismo hacendario. Tercero, desarrollo económico regional y competitividad. Cuarto, desarrollo sustentable y cuidado al medio ambiente. 5, seguridad y justicia. 6, bienestar social y combate a la pobreza. Y por último, el fortalecimiento institucional y de gestión de los gobiernos estatales y municipales. Estos han sido los temas que hemos definido para discusión, para aprobación, para sometimiento de opinión a los gobernadores en el Pleno de la CONAGO. Segundo, una agenda de trabajo con fechas, un calendario muy preciso, con responsables que precisamente respondan a esta agenda estratégica federalista y que al final de cuentas nos dé resultados precisos, tangibles, objetivos de lo que hemos logrado como gobernadores, de esta fortaleza de la unidad, que no se queden en simples pronunciamientos, que no se queden en simples declaraciones, que son importantes, tanto de fondo como de coyuntura, pero que es más importante aún aterrizar en acuerdos concretos, en reformas, en leyes, en programas, en presupuestos. Estamos queriendo llevar a la CONAGO a un nivel de detalle que obligue a todos los gobernadores, a todos los coordinadores de comisiones, a que ante cualquier planteamiento tengamos ya no únicamente los qués, sino los cómo, las fechas e, insisto, los responsables. Hemos definido también una misión y una visión de la CONAGO que va precisamente en ese sentido, del fortalecimiento institucional de este cuerpo colegiado de pares, de gobernadores. Hemos definido también coordinar los trabajos de la conferencia con el gobierno federal, con el Congreso de la Unión, que nos parece fundamental, y el Poder Judicial, con los gobiernos municipales y, como lo dije anteriormente, impulsar los acuerdos que se concreten en acciones. Vamos a privilegiar todos esos puntos, todas esas propuestas de las señoras y señores gobernadores que tengan como resultado una acción concreta y precisa que lleve a mover mucho más rápido a esta CONAGO. Otro punto es que hemos acordado también que cuando algún invitado especial, algún secretario de Estado, algún legislador, algún representante de las organizaciones de la sociedad civil deseen tener una participación, como lo hemos visto el día de hoy con el señor secretario de Salud, y que así sucedió en este caso, primeramente pasen por las comisiones respectivas. Para eso están formadas las comisiones. Que acudan a deliberar, que acudan a someter los temas ante los gobernadores coordinadores de las comisiones y los gobernadores integrantes de las comisiones, y que sean estas las que anuncien al Pleno si ha sido aprobada previamente o si requiere de una mayor discusión. Le vamos a dar mucho más orden a las ponencias que hagan los invitados especiales, sin duda importantes, sin duda valiosas, pero que tengan precisamente que pasar por la aprobación de las comisiones correspondientes. Estamos instruyendo a la Secretaría Técnica para que se genere un informe de avance. Un informe de avance, como lo dije anteriormente, que haga público el trabajo de cada una de las comisiones, que tenga responsables y que todos conozcamos las estadísticas, el avance, el proceso en que guardan cada uno de los pronunciamientos, de las declaraciones y de las propuestas de las señoras y señores
gobernadores. Hay muchos temas que ya han concluido, que aún están en las comisiones, hay que depurar el contenido de las comisiones, hay muchos temas que han pasado, hay otros que se han quedado ahí en el tintero y que debemos ya sea de retomar o que debemos de eliminar para poder concentrarnos en lo que realmente importa a la República. Hemos acordado también llevar 2 sesiones al año, es decir, celebrar una sesión ordinaria semestral de la CONAGO, 2 sesiones al año. Por supuesto que se abre la puerta para reuniones extraordinarias que se consideren pertinentes en caso de que así sea necesario. Estamos dándole atribuciones al presidente en turno, por supuesto, para convocar y presidir reuniones de trabajo, pero sobre todo para, en su mandato, construir y fortalecer esta agenda federalista, que asista a las reuniones de comisiones ejecutivas, que sean presididas por los gobernadores y que mande representante a las comisiones técnicas. Es muy importante que para que cuando nos sentemos los gobernadores en pleno a discutir en las reuniones previas, tengamos ya reuniones anteriores con los gobernadores, que se conozca a detalle la propuesta, que se enriquezca y que lleguemos a esa reunión con una propuesta muy específica, acordada para poder mover, para poder cambiar, para poder aportar específicamente en los temas que importan a la nación. Como lo dije anteriormente, otro punto es depurar y actualizar las comisiones, reorganizar las comisiones en un esquema transversal y aquí haré una pausa para explicar que hemos acordado reducir el número de comisiones. No ha sido sencillo en virtud de que todos los temas son importantes, pero hemos hecho un ejercicio de no únicamente voluntad política, sino también de convencimiento de que tenemos que ser más ágiles. Teníamos anteriormente 32 comisiones y en este momento la estamos reduciendo a 19. Se están aglutinando ciertas comisiones en temas generales, nacionales. Será un tema que posteriormente sus coordinadores, sus vicecoordinadores se nombrarán en la siguiente CONAGO, pero el acuerdo que estamos tomando ya y que es definitivo es reestructurar las comisiones en sí, reducirlas, hacerlas más ágiles y sobre todo acompañarlas con lineamientos muy específicos de responsabilidades y de rendición de cuentas del trabajo de cada una de ellas. Poniendo un ejemplo, teníamos comisiones de ciencia y tecnología, de cultura y de educación. Estamos aglutinando únicamente en una comisión de educación estos 3 temas. Sucedía que 3 gobernadores por separado acudían con el mismo secretario federal o con el mismo legislador a tocar diferentes temas y eso lo que provoca es dispersión, desarticulación y le resta fuerza a los acuerdos de la CONAGO. En suma, gracias a la voluntad política, la participación, a la aportación de todos los gobernadores y jefes de gobierno, hemos logrado llegar a este acuerdo importante y trascendente para el futuro de esta CONAGO. En ausencia definitiva del coordinador, como ha sucedido en anteriores ocasiones, anteriormente nos esperábamos a tener una CONAGO para que se ratificara el vicecoordinador. Y pasaban meses y se quedaba acéfala la coordinación. Ahora hemos acordado que inmediatamente, por la salida del coordinador, asuma la coordinación el vicecoordinador en turno y no se quede acéfala y continúen los trabajos con la misma fuerza, con la misma potencia y sobre todo bajo estos nuevos lineamientos. Y por último, hemos acordado diseñar una estrategia de difusión y de comunicación más audaz, más permanente y más puntual de la CONAGO. Es muy importante que la fuerza que le damos los gobernadores, representantes de las entidades federativas, tenga un impacto mucho mayor en la opinión pública, que la gente conozca, que la gente sepa qué es y lo que estamos discutiendo y cómo lo vamos a resolver para beneficio del país. Es así, en términos muy generales, que a partir de hoy en esta CONAGO de Nuevo León se transforma la Conferencia Nacional de Gobernadores. Estoy omitiendo muchos puntos finos, muchas particularidades, hemos llegado a nivel de detalle, seguramente podrá ser enriquecido a lo largo de los meses y de los años por las señoras y señores gobernadores, jefe de gobierno,
Pero este es un primer paso importante, contundente, preciso, específico, en la mejora de la conducción de los trabajos de esta conferencia. Insisto, todo esto está diseñado para darle una mejor respuesta a nuestra gente, una mejor respuesta a nuestros gobernados, para ser más contundentes en nuestras aportaciones a la República y para que esta conferencia se adapte a los nuevos tiempos. Someto a la consideración de este Pleno estos acuerdos y sobre todo la discusión futura de la puntualidad de cada uno de ellos. Quienes estén por la afirmativa, favor de manifestar. Aprobado. Muchas gracias, señoras, señores gobernadores, señor jefe de gobierno. A continuación, adelantaré un punto del orden del día en virtud de que a esta hora nos enlazaremos, esta conferencia se enlazará con la Conferencia Mexicana para el Acceso a la Información Pública, que va por el fortalecimiento de las políticas públicas en materia de transparencia. Hemos acordado tener esta reunión simultánea, aprovechando la tecnología, para que hagamos la conexión en estos momentos y saludar a los integrantes de esta conferencia que precisamente están sesionando en estos momentos en la Ciudad de México. Esta ha sido una petición del señor jefe de gobierno del Distrito Federal, y saludar también al maestro Óscar Mauricio Guerra Ford, comisionado permanente del Instituto de Acceso a la Información Pública del Distrito Federal y presidente de la Conferencia Mexicana de Acceso a la Información Pública. Antes de leer la declaratoria conjunta, le pediré al jefe de gobierno del Distrito Federal si quiere compartir algunos comentarios en esta mesa. Muchas gracias, señoras y señores gobernadores. De manera muy breve, saludar a todos los integrantes, entes públicos responsables en nuestro país de la transparencia y del acceso a la información pública. Están todas y todos ellos reunidos en la Ciudad de México y les hemos comentado del compromiso que tenemos y que hemos demostrado quienes integramos la CONAGO de hacer avanzar la transparencia, el acceso libre a la información pública y el compromiso que tenemos de perfeccionar nuestra legislación y de garantizar el acceso a la información. No tomaría más allá de este breve comentario. Muchas gracias, señor presidente, y enviar un saludo a todos los entes públicos que nos escuchan allá en la Ciudad de México. Muchas gracias, señor jefe de gobierno. Pues un saludo a los integrantes de esta conferencia para el acceso a la información pública. Y antes de suscribir esta declaratoria, me voy a permitir leer el contenido de la misma. El ejercicio del derecho a la información, a más de 8 años de Constitución a nivel federal y del desarrollo de una política pública nacional en materia de transparencia, han sentado las bases para el mejoramiento de la rendición de cuentas a la sociedad en los diferentes niveles y órganos de gobierno. De esta manera, las políticas instrumentadas conducentes a difundir la transparencia han tenido un efecto transversal. El derecho de acceso a la información pública ha permitido que los ciudadanos ejerzan otros derechos fundamentales. Así, el ciudadano puede elegir libre y razonablemente sobre distintos aspectos que influyen en su vida y contribuir al diseño de políticas públicas a favor de todos. De los resultados obtenidos hasta el momento, es posible advertir una mejora en la legislación en materia de transparencia, derecho a la información pública, y en términos generales es de reconocer la participación activa de los sujetos obligados que contribuye indudablemente al desarrollo de una sociedad democrática cuyo eje rector es la información. Coincidimos en la aspiración de construir un sistema de rendición de cuentas que responda a los desafíos de una sociedad democrática plena, en donde la transparencia y el acceso a la información sean un pilar fundamental. Trabajaremos en la definición de una nueva relación entre el Estado y la sociedad, mediante la mejora continua de canales de comunicación que permitan consolidar el acceso a la información pública como un derecho social fundamental, pues una sociedad más y mejor informada contribuye de manera directa al mejoramiento de nuestro contexto sociopolítico. Los ejecutivos de las entidades federativas reunidos aquí en Monterrey, Nuevo León, en el Parque Fundidora, con motivo de la 41ª reunión ordinaria de la Conferencia Nacional de Gobernadores,
conscientes de nuestra responsabilidad de facilitar a la ciudadanía el acceso a la información pública y gubernamental y nuestra obligación de ser garantes del goce de los derechos individuales, celebramos los avances que en materia de transparencia se han logrado. De esta manera, hoy en día todos tenemos la posibilidad de conocer las acciones e información de los órdenes de gobierno federal, estatales y municipales. Sin duda, este es un paso más en la búsqueda de una sociedad informada, consolidando el poder del ciudadano en la toma de decisiones. Por lo anterior, los miembros de la Conferencia Nacional de Gobernadores, teniendo como objetivo fortalecer la política pública en materia de transparencia, declaramos lo siguiente: que contribuiremos en el ámbito de nuestra competencia a elevar la calidad de las leyes de transparencia de cada entidad federativa y a nivel federal, con el fin de que los ciudadanos cuenten con mejores instrumentos para ejercer su derecho a la información. Apoyaremos el desarrollo de portales de Internet que mejoren la cantidad y la calidad de la información pública por los sujetos obligados, además de colaborar en la creación de portales con un lenguaje sencillo, con el objetivo de que el ciudadano pueda conocer con claridad y sencillez las actividades de las dependencias de los diferentes niveles de gobierno. Fomentaremos la mejora continua de las respuestas otorgadas por los sujetos obligados a los solicitantes a través del impulso de la capacitación de los servidores públicos en materia de las leyes de acceso a la información y obligaciones de transparencia. Y por último, promoveremos el fortalecimiento de los órganos garantes de la transparencia y el acceso a la información pública de las entidades federativas, a fin de contar con instituciones profesionales, con recursos materiales y humanos adecuados y suficientes para el desarrollo de sus actividades. Esta es, señoras y señores, la declaratoria que en este momento procedo a suscribir, a firmar, como presidente de esta Conferencia Nacional de Gobernadores, y no sé si haya la posibilidad de recibir audio de la conferencia de transparencia que se está llevando desde el Distrito Federal para que puedan los compañeros allá hacer un saludo a esta conferencia. Constitucional Estado de Nuevo León y presidente de la CONAGO. Muy buenas tardes a todos los señores gobernadores que se encuentran en la ciudad de Monterrey y también a los del gobierno del Distrito Federal. Queremos mandarles un saludo de todos los órganos de transparencia del país. Déjenme informarles que estamos reunidos las 32 en fin de cuentas en cada una de las entidades del país. Nosotros como órganos garantes... Rapport, comisionado presidente del Instituto de Acceso a la Información Pública del Distrito Federal y presidente de la Conferencia Mexicana de Acceso a la Información Pública. Ha sido un honor tenerlos enlazados en esta Conferencia Nacional de Gobernadores y por supuesto ratificar nuestro compromiso con la transparencia y con el acceso a la información. Muchas gracias por esta comunicación y que tengan un buen resultado en su conferencia. No es para nosotros, igualmente que sus resultados de sus trabajos sean para el bien de nuestro país. Muy buenas tardes. Continuando con nuestro orden del día, cedemos el uso de la palabra al señor gobernador del estado de Querétaro, el licenciado José Eduardo Calzada Rubirosa. Nos presentará la agenda temática de la Comisión de Hacienda. Por favor, señor gobernador. Muchas gracias, señor gobernador Rodrigo Medina. Un saludo atento a la señora gobernadora de Yucatán, a los señores gobernadores, a los señores funcionarios federales. Comunicarles que esta mañana tuvimos la oportunidad de discutir algunos de los temas que consideramos fundamentales en el marco de la CONAGO para fortalecer las finanzas públicas de los estados y de los municipios en este gran marco del federalismo hacendario tan necesario. Y tuvimos la oportunidad de distinguir tres grandes temas que trataré de explicar brevemente a continuación, precisamente para que en el marco de nuestras atribuciones podamos modificar algunas cuestiones que beneficien, reitero, a las finanzas públicas. El primero tiene que ver con el Fondo de Aportaciones para la Educación Básica, el segundo tiene que ver con la revisión del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud, y el tercer tema tiene que ver con el impuesto sobre la renta a cargo de trabajadores de estados y municipios retenidos por el Estado. Con respecto al primer tema, todos ustedes conocen que a partir de 1992 se llevó a cabo una descentralización educativa. En esta descentralización educativa la Federación se obligaba precisamente a
aportar los recursos necesarios en materia de educación. Sin embargo, al cabo de los años, los recursos económicos que aporta la Federación han sido insuficientes y estos recursos económicos han tenido que ser compensados con recursos por parte de las entidades federativas. En este cuadro nos muestra con toda claridad que en 6 años, digamos del 98 al 2003, la tasa anual promedio de crecimiento de este fondo fue del 17%, y en los años subsecuentes, hasta el 2011, la tasa promedio anual de crecimiento fue de tan solo el 7%. Para los estados, para todos nosotros, esto implicó el cada vez aportar más recursos económicos de las entidades federativas precisamente para la inversión en materia de educación. Si quieren pasamos a la siguiente, para ejemplificar. Digamos, a nivel nacional, en el año 2007, nada más a manera de ejemplo, el FAED financiaba, otorgaba recursos económicos suficientes para el 80% del gasto. Llevándolo a una proyección, tenemos que en el año 2016 estará aportando únicamente el 75% del gasto en materia de educación. Sin embargo, las entidades federativas tendrán que estar complementando esta inversión federal en aproximadamente 111 millones de pesos, lo cual implica, para algunos estados más, para algunos estados menos, implica el hecho de no contar con recursos económicos suficientes para poder financiar el crecimiento y el desarrollo económico de las entidades. Tenemos algunos ejemplos, por ejemplo, el caso de Durango. En el año 2007 el FAED financiaba el 77%. Para el caso de Durango, en el 2016 estará aportando únicamente el 62% de los recursos. Durango tendrá que estar aportando 4.600 millones de pesos de un total de 12.000 millones de pesos. Por ejemplo, el caso de Baja California, que también es un caso extremo, tenemos que para el 2007 la Federación aportaba 6.597 millones, el Estado 3.989, y para el año 2016, aquí se cruzan inclusive las líneas, la Federación estará aportando 10.133 millones de pesos y la entidad 13.000 millones de pesos, con lo cual evidentemente complicará de manera importante los recursos económicos con los que cuenta el Estado para financiar, como mencioné, el crecimiento, el desarrollo económico de la entidad y algunas otras cuestiones que requiera esa entidad que se consideren prioritarias. De tal suerte que la propuesta en esta materia, así como en la materia de salud, porque prácticamente tienen la misma lógica y la misma dinámica, es que los señores gobernadores, la señora gobernadora, nos autoricen a los integrantes de la Comisión de Hacienda de la CONAGO para que podamos convocar a los secretarios de Finanzas de todas las entidades federativas y del Distrito Federal, a manera que hagamos una gran evaluación no solamente del fondo, sino también de la fórmula de distribución. Y de esta manera podamos, de una vez por todas, quitar distorsiones en el tiempo que nos permitan a los estados contar con los recursos económicos necesarios para financiar nuestro crecimiento. Y el último tema tiene que ver con el impuesto sobre la renta retenido a los trabajadores del Estado y de los municipios. Aquí la propuesta sería que el impuesto retenido sea 100% participable, que sirva a las entidades federativas, pero también de manera muy importante a los municipios como una cuestión de eficiencia recaudatoria, en el cual, reitero, este impuesto sobre la renta retenido a trabajadores de estados y municipios sea 100% participable. Esa sería la solicitud a la señora gobernadora, a los señores gobernadores, que nos autoricen convocar a esta reunión. Hemos fijado la fecha del día 17 de junio para que nos podamos reunir en el Distrito Federal, hacer una gran evaluación y que de esta manera tengamos la posibilidad los estados de contar con los recursos precisamente para poder invertir en áreas prioritarias y junto con la Federación repartirnos este gran compromiso que tiene que ver con la educación, con la salud y con los recursos necesarios para nuestro crecimiento. Es cuanto, señor gobernador. Muchas gracias al señor gobernador del estado de Querétaro. Este es un ejemplo
del cambio que ha tenido la CONAGO, ya con cosas muy específicas, con una fecha definida que es el 17 de junio, en donde seguramente habrá resultados positivos y propuestas específicas para poder proponer cambios de fórmulas, nuevos mecanismos y sobre todo el fortalecimiento hacendario de las entidades federativas del país. La cita es el 17 de junio en el Distrito Federal para todos los secretarios de Finanzas, por supuesto gobernadores que deseen asistir, para poder avanzar en este tema de federalismo hacendario, en los temas puntuales que el señor gobernador del estado de Querétaro ha manifestado. Si el pleno de esta conferencia se manifiesta por la afirmativa, a favor de manifestar. Aprobado. Como siguiente punto del orden del día, le cedo el uso de la palabra al señor gobernador del estado de Durango, Jorge Herrera Caldera, que nos hará la presentación del proyecto de agenda temática para la reforma del estado. Señor gobernador, tiene usted la palabra. Sí, muchas gracias, señor gobernador Rodrigo Medina, y un saludo a la señora gobernadora de Yucatán y a todos los compañeros gobernadores, asimismo a los secretarios de Estado que nos acompañan. El pasado 12 de mayo reinstalamos la Comisión de la Reforma del Estado en la Ciudad de México con la participación de los representantes de la mayoría de las entidades federativas. Uno de nuestros primeros compromisos fue que, reconociendo la enorme riqueza de diagnósticos y propuestas existentes en la materia, se conformara un programa de trabajo destinado a actualizar y relanzar nuestros esfuerzos para reformar al Estado que incorpore la visión de la y los gobernadores, considere las múltiples propuestas existentes emanadas de todas las fuerzas políticas y de la propia ciudadanía, y retome todos los trabajos realizados en el seno de nuestra conferencia e incorpore las aportaciones de los legisladores federales y locales, así como de los presidentes municipales. Para ello, la propuesta a su consideración es construir una agenda basada en 7 temas, que son los siguientes. Primero, federalismo. Segundo, régimen de Estado y gobierno. Tercero, reforma al Poder Judicial. Cuarto, participación ciudadana y garantías sociales. 5, democracia, sistema electoral y sistema de partidos. Sexto, bases constitucionales de la CONAGO. Séptimo, reforma política para el Distrito Federal. Pensamos que en esos 7 ejes se recoge el sentir de nuestra conferencia y que en cada uno de ellos existe el espacio necesario para incluir cualquier tema y que en cada uno de estos 7 ejes existe el espacio necesario para incluir cualquier tema adicional de discusión. Por supuesto que siempre estaremos abiertos a recibir todas las propuestas con el mayor ánimo incluyente y respeto a la pluralidad. Me he permitido integrar un documento que ha sido elaborado con el objeto de reunir diversos materiales de apoyo, como son la síntesis de las diferentes propuestas sobre el tema, para realizar la actualización de la agenda de CONAGO para la reforma del Estado. Dicho documento que ya fue entregado a cada uno de ustedes. En este documento, por supuesto, no se fija ninguna posición. Sin embargo, puede ser de utilidad para apreciar la diversidad de propuestas, al mismo tiempo de precisar coincidencias y diferencias de cada planteamiento. Me queda claro que lo que procede es trabajar primero hacia adentro de la comisión con los gobernadores en un marco de respeto a la pluralidad y con sentido incluyente. En este sentido, toda propuesta será bienvenida. Y aquí precisamente, en este documento, estamos haciendo la recopilación y la propuesta para poder empezar a trabajar con estos 7 ejes temáticos. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias, señor gobernador Jorge Herrera Caldera. Si no hubiera comentario de algún gobernador o gobernadores, jefe de gobierno, sometemos a aprobación de este pleno la propuesta del señor gobernador del estado de Durango. Quienes estén por la afirmativa, a favor de manifestar. Aprobado.
Como siguiente punto del orden del día, cedemos el uso de la palabra al gobernador del estado de Chihuahua, César Horacio Duarte Jaques, con el tema de seguridad pública. Por favor, señor gobernador. Muchas gracias, gobernador presidente. Saludo a mi compañera y compañeros gobernadores que constituimos esta organización, de la misma manera el señor secretario de Gobernación, señor secretario de Salud, señor jefe de gobierno del Distrito Federal. Esta mañana, previo a esta plenaria, desde la coordinación de la Comisión de Seguridad Pública hemos planteado a nuestros colegas gobernadores el establecer una estrategia de un tema que sin duda a los gobernadores nos preocupa y entendemos el alto sentido de asumir de manera institucional este tema. Por lo tanto, agradezco que en el consenso se haya apoyado la iniciativa de consolidar en próximas fechas la Convención Nacional de Seguridad Pública. Esta sea una convención abierta, propositiva e incluyente que tenga como objetivo consolidar la estrategia integral de seguridad pública ciudadana, revisar a fondo los distintos temas que tienen que ver desde las reformas que están en curso, la relación y la cooperación de los tres órdenes de gobierno en materia de seguridad y establecer una política de Estado que atienda de fondo e integralmente el fenómeno de la criminalidad en sus diferentes expresiones, así como las causas y raíces de sus diferentes modalidades que hoy nos lastiman en el país. La violencia y la inseguridad no pueden ser botín político de nadie y vienen a asumirse como un tema fundamental de la agenda nacional. Por ello agradezco esta solidaridad de los gobernadores, el haber propuesto, si se aprueba finalmente en esta plenaria, que la apertura de esta Convención Nacional se incluya la invitación a expresiones de la sociedad civil como el señor Javier Sicilia, Alejandro Martí, Isabel Miranda de Gualas, a organizaciones que puedan enriquecer junto con nosotros una posición para fortalecer esta estrategia. De igual manera, consolidar así hacia la agenda y la aprobación posible de estas reformas de manera integral, insisto, y plural. Gracias al señor gobernador del estado de Chihuahua, César Horacio Duarte Jaques. Él nos ha convocado ya con una fecha precisa, el 11 de julio, para discutir estos temas y se somete a consideración del Pleno esta propuesta, no sin antes pasar el uso de la palabra, que así lo ha solicitado el jefe de gobierno del Distrito Federal. Gracias, gobernador. De manera muy breve, se trata de una reunión nacional abierta a la sociedad civil. Y a mí me parece que es importante subrayar que la Conferencia Nacional ha resuelto invitar a diversos movimientos y expresiones de la sociedad civil, aquí ya mencionados, y subrayo a quienes representan y han encabezado un movimiento muy relevante en fechas recientes, por el caso de Javier Sicilia y quienes le acompañan. De suerte que yo celebro, y todos así lo hemos convenido el día de hoy, que sean invitados a un diálogo con nosotros y que sean escuchados, como lo serán otras organizaciones, y que podamos, en el ámbito de nuestras atribuciones, tomar las decisiones que sean necesarias para que las preocupaciones que la sociedad nos está manifestando y sus causas y exigencias sean escuchadas, sean atendidas y nosotros podamos también corregir o sustituir políticas. De manera que será una reunión nacional muy exitosa el 11 de julio, así se ha propuesto, 11 de julio. Pues suscribimos plenamente esta iniciativa. Muchas gracias.
Muchas gracias al señor jefe de gobierno del Distrito Federal por su aportación de inclusión hacia esta reunión a celebrarse el 11 de julio en la capital del estado de Chihuahua. Si la compañeros gobernadores, jefe de gobierno están de acuerdo con esta propuesta del señor César Duarte, pido nos manifestemos. Aprobado. Como siguiente punto del orden del día, cedemos el uso de la palabra al gobernador del estado de Sinaloa y coordinador de la Comisión de Campo, Mario López Valdés. Tiene usted la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Saludo con afecto al señor secretario de Gobernación, de la misma forma al secretario de Salud, a las y los señores gobernadores y al señor jefe de gobierno. Me estreno como coordinador de la Comisión del Campo. Sé que hablamos en muchas ocasiones de la soberanía y hablamos de la soberanía nacional, pero hablar de la soberanía alimentaria creo que hoy es importante ponerla en el contexto que debemos ponerla. En virtud de que el cambio climático ha provocado un enorme daño, no solamente en el cambio climático, sino también en la producción de alimentos. Nosotros recientemente, ahora en el mes de febrero, sufrimos un desastre por las heladas del 4 y 5, donde nos dejó el campo en una situación que jamás habíamos vivido, un golpe tan duro. Se nos afectaron 5 millones de toneladas de maíz, 25 millones de bultos de hortalizas para exportación, y vemos que esto es muy recurrente. Hemos visto que en el 2009 se dieron las peores sequías, en el 2010 se dieron las peores inundaciones, ahora en el 2011 tenemos las peores heladas, pero también tenemos sequías y también incendios. De tal manera que estas medidas los países lo han visto venir y han cerrado sus fronteras. Quisimos comprar maíz en Estados Unidos y en Sudáfrica y no pudimos conseguir maíz para garantizarle a los mexicanos pues la tortilla, que es la principal alimento en su dieta. Y nosotros vemos que estamos prácticamente importando el 30% del maíz, importando el 70% de nuestro trigo, el 40% del arroz, el 90% de nuestras oleaginosas, y creo que sí es importante que podamos ir buscando, como lo recomienda la FAO, que un país cuando menos debe de estar produciendo el 70% de sus demandas de alimentos. Los daños que sufrimos en Sinaloa fueron de 50,000 millones de pesos, fueron enormes los estragos que nos causaron. Tengo que decir que la sensibilidad por el tamaño del impacto, que es del 50% del ingreso del importe del IVA en el país, hicieron que el gobierno federal fuera con mucha sensibilidad y estuviera presente con nosotros. Pero no solo se necesita la presencia física de un gobernante, sino que también se necesita tener los instrumentos y las herramientas para dar respuesta en esos momentos de dificultad. Y es la razón, pues, que hasta el momento no hemos podido tener ese instrumento en el país. El desastre no fue menor, fue mayúsculo, pero creo que como la Comisión del Campo vine y en la previa solicité autorización a los gobernadores para buscar crear un fondo para atender los desastres naturales en el campo y que tienen que ver pues con la producción de alimentos. También vine y les propuse que hay que buscar crear una cartografía para encontrar verdaderamente cuál es la vocación en cada zona y para qué son buenos para producir. También vine a pedir autorización para explorar que en México debemos de hacer una separación de la agricultura de subsistencia de la agricultura comercial, porque son muy diferentes una de otras. También pedí autorización para buscar fondos para la investigación. Creo que tenemos que buscar nuevos esquemas en las semillas, en los ciclos y en los métodos agrícolas que se están utilizando. Y también como recomendación, pues buscar también los contactos para crear
una reserva de alimentos que lo tienen las grandes naciones. Señor presidente, es cuanto, y le pido a todos los compañeros pues, que me dejen también explorar en lo que es en el campo, donde está la mayoría de los pobres, de los más pobres, y ante la necesidad enorme que tenemos de poder reponernos de estos daños, que fueron más de 1 millón de hectáreas las que sufrimos en 6 estados, para ir en búsqueda del fortalecimiento de nuestra soberanía alimentaria. Muchas gracias al señor gobernador del estado de Sinaloa por su pronunciamiento y invitar a la mesa al seno de esta conferencia, si es de aprobarse la promoción que hace el señor gobernador de Sinaloa. Que estén por la afirmativa en Juan del Estado. Aprobado. El siguiente punto del orden del día tiene que ver con el desarrollo regional y la competitividad, los retos de una economía globalizada, para lo cual le voy a ceder el uso de la palabra a Miguel Alejandro Alonso Reyes, gobernador del estado de Zacatecas. Tiene usted la palabra. Muchas gracias. Saludo con respeto, con aprecio al presidente de la conferencia, Rodrigo Medina, gobernador de Nuevo León, a la señora y señores gobernadores, al señor secretario de Gobernación y de Salud del Gobierno Federal. Amigas y amigos todos. La transformación del país en una nación justa, unida, segura, moderna y productiva será sin duda resultado de hechos como esta reunión plenaria, donde más allá de siglas de partido, los ejecutivos estatales nos unimos para trabajar en torno a la gran causa de todos, que es México. En mi calidad de coordinador de la Comisión de Desarrollo Regional y de acuerdo a la agenda federalista sugerida por el gobernador Rodrigo Medina, presidente de la conferencia, documento en el cual se destaca la tarea de impulsar los proyectos estratégicos de infraestructura que tengan un impacto regional y que se traduzcan en promotores del desarrollo económico y social. Respetuosamente presento la siguiente propuesta, aprobada esta mañana, platicada, para poder trabajar en 2 áreas importantes. Se trata de una iniciativa que coincide con la nueva visión sugerida para el fortalecimiento de la CONAGO, que contempla el impulso a las CONAGOs regionales, que apoyadas y avaladas por la Conferencia Nacional, aporten su visión y soluciones de acuerdo a propios criterios que tienen que ver con vínculos de carácter geográfico, a vínculos de vecindad y de unión entre regiones. Como lo apunta la Agenda Estratégica Federalista, es recomendable replicar modelos de trabajo como el de la Comisión para el Desarrollo Integral de la región sur-sureste, o el del Corredor Económico del Norte, o el de la región centro de México, que bajo la orientación nacional de la CONAGO aporte el conocimiento y fortaleza que da lo cercano. Cabe señalar que en los hechos los estados ya realizamos entusiastamente reuniones regionales con agendas comunes, con programas de trabajo diseñados y confeccionados para tratar temas, problemáticas, pero también oportunidades que tenemos en esas regiones. Hagamos que estos esfuerzos no sean aislados o dispersos, al ser apoyados ahora bajo una metodología y el respaldo y aval pleno de esta conferencia nacional. Aprovechemos ese nuevo ímpetu de las entidades que compartimos una misma región para promover la cooperación mutua de manera ordenada, haciendo que ésta sea exitosa. La reinserción concreta del país en la economía internacional implicó que regiones específicas lo lograran y que otras se hayan rezagado aún más. Las brechas regionales y sociales han cobrado una dimensión que ya resulta peligrosa para la cohesión del país. Por ello, ahora estamos obligados a revalorar el tema del desarrollo regional en la agenda nacional y convertirla en política de Estado. Este planteamiento es ineludible y es una condición para que México no solo enfrente con mayores fortalezas el desafío global, sino también logre el fortalecimiento de su debilitado mercado interno, como una condición que garantice la independencia nacional en medio de la actual ola de transformaciones e influencias económicas externas. Es tiempo ya de lograr el crecimiento económico para que sea mayor, pero sobre todo que signifique el desarrollo para todas las regiones, para todas las entidades. Es tiempo justamente de aprovechar las vocaciones naturales de cada región, desarrollando estrategias acorde a la ubicación geográfica, impulsando acciones como la creación de infraestructura carretera, el impulso al turismo, a la cultura,
el aprovechamiento de nuestros recursos naturales, de nuestros recursos mineros, agrícolas, ganaderos e industriales, entre muchos más. Es tiempo también de trabajar coordinadamente con un sentido de complementariedad y solidaridad regional para aprovechar o desarrollar la red de gasoductos, puertos secos, aduanas interiores y nuevas tecnologías, entre otros elementos al servicio, esencialmente, del desarrollo integral de los ciudadanos. Indiscutiblemente en esta política de desarrollo regional, el tema de la coordinación de esfuerzos en materia de seguridad pública es también fundamental. Este rubro significa hacer acciones conjuntas en materia de seguridad e inteligencia que no estén contenidos por los límites territoriales y que tengan una amplia visión de zona con problemáticas, pero también con oportunidades compartidas. La definición explícita de una política para encauzar las acciones, proyectos y obras para el cumplimiento de los grandes objetivos del desarrollo a partir de la perspectiva de las regiones, es decir, desde los territorios organizados o en proceso de estructuración, implica necesariamente partir de la dimensión geográfica y mantener una visión holística con la capacidad de impulsar y desatar la energía social contenida en el capital humano, social y natural de nuestras regiones. Es imperativo reducir la brecha de los desequilibrios regionales para disminuir el problema de la pobreza y el rezago social, aprovechando las potencialidades de cada zona o de cada región. Incrementar la competitividad de las regiones y sus capacidades de inserción en el ámbito internacional a través de sectores detonadores y generadores de empleo, fortaleciendo el capital humano acorde a cada particularidad de las regiones y procesos derivados también de innovación tecnológica, aunados a financiamientos y a la aplicación de estrategias con este sentido regional. A lo anterior, deberá sumarse también la consolidación de los procesos de participación ciudadana, procurando los gobiernos que la ciudadanía deje de percibir lo público como ajeno. Es por ello que Zacatecas, al igual que muchas otras entidades federativas, requerimos de más infraestructura para el desarrollo regional y buscamos atraer inversión extranjera, nacional, de preferencia aquella que genere empleos tecnológico y alimente la proveeduría local en la cadena de valor. Convencido acerca de la necesidad de establecer una clara política de Estado para satisfacer las necesidades citadas, propongo a este Pleno la orquestación de los esfuerzos de todas las entidades federativas, evitando en el caso de atracción de inversiones el que se genere conflictos de incentivos o de estímulos entre estados para que de esa manera haya una mayor racionalidad y una mayor equidad. Nuestra propuesta contempla un respetuoso llamado a la Secretaría de Economía, concretamente a ProMéxico, para que en la planeación, ejecución y coordinación de estrategias de atracción de inversiones extranjeras directas a nuestro país, se busque vincular a las regiones y de esta manera poder generar equilibrios que pueden beneficiar al país en su conjunto. A fin de garantizar una mayor equidad en la distribución de incentivos, se propone que este vínculo se dé entre los estados y entre el gobierno federal. El énfasis está precisamente en asegurar que todas las regiones sean capaces de explicitar sus oportunidades de desarrollo de manera más equilibrada. A manera de conclusión, subrayamos la necesidad de aplicar el espíritu de la CONAGO y la propuesta de su nueva agenda federalista en una política de Estado para el desarrollo regional, que en lugar de favorecer antagonismos, integre coincidencias. Las CONAGO regionales deberán ser un instrumento para alcanzar de mejor manera los objetivos de la gran nación que a todos nos debe unir. Por lo que propongo a este Pleno, primero, que la Conferencia Nacional respalde, impulse y reconozca formalmente la organización regional de los estados que se unen para determinados propósitos, para que sus acuerdos tengan el aval nacional y se traduzcan en gestiones exitosas ante el Gobierno federal o ante el Congreso de la Unión para obtener el logro de tareas específicas o asignación de recursos. Se trata de consolidar a la CONAGO como una interlocutora permanente con visión de conjunto sustentada en las conferencias regionales y su conocimiento de la problemática y soluciones desde lo local. Y segunda propuesta es buscar la atracción de inversiones a nuestros estados con una vinculación más cercana con los organismos o instancias federales vinculados al ámbito de las regiones.
Siempre respetuoso de las soberanías estatales y de la pluralidad política, convoco a todos los gobernadores para que de manera conjunta hagamos propio e impulsemos un nuevo modelo económico y social con visión regional, de naturaleza eminentemente humana, bajo los principios de equidad y de equilibrio. Cuenten con todo nuestro entusiasmo, compromiso y esfuerzo para sumarnos al trabajo de cada uno de ustedes y de las regiones, convencidos acerca de los propósitos de la Conferencia Nacional. No me cabe la menor duda que la suma y fortaleza de cada región darán por resultado el éxito del gran todo, México. Muchas gracias. Gracias por su atención y consideración a estas propuestas. Muchas gracias al señor gobernador del estado de Zacatecas, que nos hace algunas propuestas, mismas que someto a la consideración del Pleno de esta conferencia. Quien esté por la afirmativa, a favor de manifestarlo. Aprobado. Los siguientes 2 puntos del orden del día le corresponden en su desahogo al señor gobernador del estado de Veracruz, a Javier Duarte de Ochoa, el primero de ellos con la propuesta de la creación del Fondo Nacional de Reconstrucción, y por otro lado, el propósito de establecer el acercamiento a la Cámara de Diputados de impulsar las iniciativas pendientes en materia de energía. Le cedemos el uso de la palabra para el desahogo de estos 2 puntos al señor gobernador de Veracruz, por favor. Muchas gracias, señor presidente. Le agradezco por la oportunidad de hacer el uso de la palabra y al mismo tiempo le agradezco por su anfitrionía en esta espléndida 41ª reunión ordinaria de la Conferencia Nacional de Gobernadores. Saludo a mi compañera y a mis compañeros gobernadores, al señor secretario de Gobernación, al señor secretario de Salud. En el año 2010, 14 entidades federativas solicitaron declaratoria de desastre natural ante el impacto de fenómenos naturales perturbadores, así como agilizar los recursos para atender los daños. Por ello, en la 40ª reunión ordinaria de la CONAGO, se aprobó la creación de la Comisión del Fondo de Reconstrucción, recayendo la coordinación en un servidor. El pasado 23 de febrero se presentaron las nuevas reglas y lineamientos de operación del Fonden y del Fondo de Reconstrucción por parte de las autoridades federales, observando que la opción era un crédito de manobras a través del programa de financiamiento para la reconstrucción de entidades federativas. Por lo anterior, esta comisión convocó a 3 reuniones de coordinadores de comisión, en donde estuvieron presentes la coordinación de protección civil, que recae en el gobernador de Guanajuato, la coordinación de medio ambiente, que recae en los gobernadores de Hidalgo y del Distrito Federal, la coordinación de infraestructura, que recae en el gobernador de Tabasco, y la coordinación de reconstrucción, que coordina un servidor. Por lo que agradezco la valiosa participación y apoyo otorgados, lo cual nos permitió mejorar la propuesta de creación del Fondo Nacional de Reconstrucción, dada a conocer a los 14 gobiernos estatales afectados en el año 2010, el pasado lunes 23 de mayo, en Boca del Río, Veracruz, y la cual se actualizó con las aportaciones recibidas especialmente en materia de reelaborar las reglas de operación y lineamientos del Fondo de Reconstrucción, lo cual fue aprobado para presentarse en este Pleno de Gobernadores bajo los siguientes acuerdos a su consideración. Primero, solicitar al Poder Ejecutivo Federal recibir a una comisión de gobernadores para tratar los siguientes temas. 1. Plantear la problemática que aún enfrentamos en materia de reconstrucción por los desastres ocurridos en el 2010. 2. Asignar recursos complementarios en el ejercicio presupuestal 2011 a los estados afectados con cargo a los ahorros y economías del presente ejercicio fiscal. 3.
apoyar la propuesta de creación del Fondo Nacional de Reconstrucción, FONAREC, dentro del proyecto de presupuestos de egreso de la Federación, retomando su idea original como instrumento adicional al Fonden y garantizando la oportuna administración de recursos hacia los estados que lo requieren y que a la fecha no lo han recibido, evitando la dependencia de un fondo concursable con Banobras. Segundo, facultar a los coordinadores de las comisiones del Fondo de Reconstrucción, Hacienda, Protección Civil, Infraestructura y Medio Ambiente de la CONAGO para gestionar ante la Cámara de Diputados y de Senadores del Honorable Congreso de la Unión la conformación de un grupo de trabajo de legisladores para retomar la propuesta original de creación del Fondo Nacional de Reconstrucción e incluir una partida específica dentro del presupuesto de egresos de la Federación 2011 y 2012 sin afectación a las finanzas públicas estatales. Tercero, que la CONAGO se pronuncie por impulsar ante el gobierno federal la discusión y adecuación de la normatividad vigente del Fondo de Desastres Naturales y del Fondo Nacional de Reconstrucción, reglas de operación y lineamientos específicos, conforme a las necesidades de las entidades federativas y con el concurso de estas, mejorando la eficiencia y agilidad de la normatividad federal. Cuarto, que la CONAGO se pronuncie por impulsar ante la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, con el apoyo de la Secretaría de Gobernación y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la aprobación del Fondo Nacional de Reconstrucción para entidades federativas dentro del decreto del presupuesto de egresos de la Federación y que esté debidamente publicado en el Diario Oficial de la Federación. Quinto, como titulares de las entidades federativas, manifestamos nuestro compromiso para coadyuvar con el gobierno federal y emitir de manera oficial la propuesta de creación del Fondo Nacional de Reconstrucción y asimismo exhortar a la Cámara de Diputados y de Senadores para sumarse y participar en la construcción de este fondo. Sexto, exhortar al gobierno federal para respetar la soberanía de los estados de la República y que sigamos siendo los principales ejecutores del 100% de las obras de Fonden y reconstrucción, incluyendo a las zonas federales. Séptimo, que el Fondo Nacional de Reconstrucción que propone la CONAGO se constituya en un fondo ágil y oportuno para enfrentar las situaciones de emergencia. Y octavo, que se ratifique en los programas de financiamiento federales que no se comprometan las finanzas públicas estatales y que en la redacción de las reglas de operación correspondientes se elimine la discrecionalidad del gobierno federal al no considerar la participación y opinión de las entidades federativas. Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias al señor gobernador del estado de Veracruz, Javier Duarte. Se han quedado concluido el primer tema, que es el de la reconstrucción, y le volvemos a ceder el uso de la palabra para los temas de... mejor que votemos este primero y luego votamos el otro. Muy bien. Sometemos a consideración del Pleno en primer término las propuestas que somete el señor gobernador de Veracruz. Quienes estén por la afirmativa, a favor de manifestar. Aprobado. Le cedemos nuevamente el uso de la palabra para agotar los temas relacionados a la Comisión de Energía al gobernador de Veracruz. Por favor. Nuevamente le agradezco, señor presidente. El 23 de noviembre del año 2010, durante la 40ª reunión ordinaria de esta conferencia, el Estado de Veracruz asumió la coordinación de la Comisión de Energía por acuerdo del Pleno de Gobernadores. Comisión que al día de hoy ha sesionado en 2 ocasiones en su carácter técnico los días 28 de abril
y 18 de mayo del presente año. Derivado de los acuerdos obtenidos, el Estado de Veracruz pudo integrar las opiniones de los estados de Tabasco, Michoacán, Campeche y Nuevo León, así como la confirmación del resto de las entidades federativas participantes, dando forma a la agenda temática, asuntos prioritarios y programa de trabajo que hace unos minutos se desahogaron en la reunión privada. Por lo anterior, y con objeto de darles un sentido práctico a las gestiones que nos lleve a alcanzar resultados y productos tangibles en la Comisión de Energía, propongo a mis compañeros gobernadores aquí presentes concertar un acercamiento y una reunión ejecutiva con el Poder Legislativo de la Nación con la finalidad de ser recibidos por las comisiones de Energía y Presupuesto y Cuenta Pública a fin de que los gobernadores reciban directamente un informe de las iniciativas vigentes en materia energética y asimismo formalizar la participación de la Conferencia Nacional de Gobernadores en el proceso de discusión y gestión de recursos para las entidades federativas dentro del presupuesto de egresos de la Federación 2012. Con esta primera acción podremos dar seguimiento y respaldo a los temas que impulsen y vigoricen la política energética nacional con la perspectiva y participación de las entidades federativas en beneficio de todo el país. Es cuanto, presidente. Muchas gracias nuevamente al señor gobernador de Veracruz, quien nos hace esta propuesta de la Comisión de Energía. Igualmente sometemos a la consideración del Pleno su aprobación. Quienes estén por la afirmativa, favor de manifestarlo. Aprobado. Como penúltimo como siguiente punto del orden del día, le cedemos el uso de la palabra al señor secretario de Gobernación, José Francisco Blake Mora, representante del señor presidente de la República ante esta Conferencia Nacional de Gobernadores. Tiene usted la palabra, señor secretario. Muchas gracias, señor licenciado Rodrigo Medina de la Cruz, gobernador del Estado de Nuevo León y presidente de la 41ª reunión ordinaria de la Conferencia Nacional de Gobernadores. Señora y señores gobernadores, jefe de gobierno del Distrito Federal, representantes de los señores gobernadores, funcionarios estatales que aquí nos acompañan, alcaldes, diputados federales, amigos de los medios de comunicación. A nombre del presidente de los Estados Unidos mexicanos, Felipe Calderón Hinojosa, agradezco la invitación y reitero un afectuoso saludo a esta reunión de la Conferencia Nacional de Gobernadores y agradezco desde luego al gobernador Rodrigo Medina de la Cruz y al pueblo de Nuevo León su hospitalidad. Muchas gracias, gobernador, como siempre, por atendernos, por recibirnos, y también le expreso mi más sincero reconocimiento en su esfuerzo que ha hecho aquí en el Estado en la cooperación y en la coordinación en los temas más sensibles en materia de seguridad pública. Muchas gracias, gobernador. Es una gran oportunidad esta Conferencia Nacional de Gobernadores para compartir con ustedes temas de trascendencia para México y para los estados que integran la República. En este foro de singular significancia de los nuevos tiempos políticos que el país vive y practica, en el que, sabiendo aprovechar la diversidad política de quienes aquí nos encontramos reunidos, nos une una causa y un interés común, el fortalecimiento del Pacto Federal y de las instituciones que le dan vigencia. Celebro que este espíritu de institucionalidad y de colaboración nos permita avanzar en la responsabilidad compartida de servir a los mexicanos
de impulsar el progreso del país y desde luego de resolver mediante el diálogo, el entendimiento y la búsqueda del propósito común el bien de todos los mexicanos. Estoy seguro que mediante el diálogo que resuelva lo correspondiente. Quiero abordar dos temas fundamentales que son para el presente y el futuro de México. Me refiero al fortalecimiento del Estado de Derecho y, en segundo lugar, al de nuestro país. Hoy, Federación y Estados compartimos la alta responsabilidad de garantizar la plena vigencia del Estado de Derecho. Los mexicanos, justicia, exigen la absoluta cooperación y corresponsabilidad de sus autoridades para garantizar sus libertades, combatir con eficacia a las organizaciones criminales y recuperar su seguridad y la paz. En primer término, quiero reiterar, porque sé que coincidimos en ello, acerca de la necesidad de consolidar un marco normativo e institucional más adecuado a los desafíos que el país vive en materia de seguridad, en el ánimo de dejar un sólido legado para la gobernabilidad y democracia en nuestro país. En este sentido, es de vital importancia continuar impulsando la aprobación de las reformas a la Ley de Seguridad Nacional. La estabilidad de nuestras instituciones ante obstáculos o amenazas que tienen su origen dentro del territorio nacional y que comprometen o rebasan la capacidad ordinaria de las autoridades locales para ejercer sus funciones es el bien público que se busca proteger con este marco jurídico. No se trata de legitimar la participación de las Fuerzas Armadas como un sustituto vertical a las funciones de la seguridad pública, sino de proveer el marco jurídico que permita a las autoridades locales y a la autoridad federal, de ser el caso, iniciar el procedimiento de toma de decisiones razonadas que el presidente de la República ordene en la intervención subsidiaria, limitada en el tiempo, en el espacio y en sus alcances de autoridades federales en apoyo a las instituciones estatales. Las reformas a la Ley de Seguridad Nacional buscan definir con toda precisión el alcance de la participación de las autoridades federales y sus atribuciones en materia de seguridad interior, otorgando certidumbre jurídica y operativa a su intervención a favor de nuestras instituciones y de la sociedad. Las principales aportaciones de la reforma a la Ley de Seguridad Nacional consisten en establecer con claridad el procedimiento para declarar la existencia de una afectación de seguridad interior, sujetando dicha intervención a un control y supervisión en el que participa el Senado de la República, así como la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y los órganos de promoción y protección de los derechos humanos estatales. Estamos convencidos de que una vez que se logren los acuerdos para su aprobación, significará en verdad una muy importante fortaleza institucional para la seguridad interior de nuestro país. En este mismo sentido, es urgente acelerar el paso y redoblar los esfuerzos para la concreción del marco normativo en materia de seguridad. Continuar avanzando en el profesionalización y depuración de los cuerpos responsables
de la seguridad y de la procuración de justicia en todos los órdenes de gobierno. Como ustedes lo saben, se están realizando diversas acciones que requieren profundizarse para concretarse en el corto y mediano plazo. Por ejemplo, hoy contamos con una nueva ley en materia de combate al secuestro, que endurece las penas y que establece un sistema de protección y asistencia a víctimas fundamentalmente. Esta ley establece un nuevo marco de distribución de competencias y formas de coordinación entre los órdenes de gobierno, razón por la cual es necesario seguir fortaleciendo a las unidades antisecuestro en las Procuradurías de Justicia estatales, dotándolas de mayores capacidades y recursos e incentivos a la participación de la sociedad civil para verificar su funcionamiento. También es importante seguir impulsando en el marco de la Conferencia Nacional de Procuradores de Justicia el intercambio de información y de datos técnicos que obran en las bases de datos comunes, en las que cada institución podrá resolver los casos sumando las capacidades y competencias de las instituciones federal y locales. El secuestro es uno de los delitos que más lastiman a la sociedad, por lo que debemos unir esfuerzos para combatirlo decididamente con estos nuevos instrumentos. Otro elemento esencial del engranaje que estamos articulando en el marco de la colaboración y fortalecimiento institucional con el objeto de escalar las capacidades de los tres órdenes de gobierno en materia de seguridad es lograr que el país cuente con policías honestos, capaces, confiables y mejor pagados. Como ustedes también saben, el 6 de octubre del 2010, el Ejecutivo Federal presentó una iniciativa de reforma constitucional para establecer el mando único policial, que incluso el gobernador Rodrigo Medina trabajó también en diversas reuniones que derivaron precisamente de un esfuerzo de la propia CONAGO en el seno de sus comisiones y de este pleno, y que responde precisamente a compromisos establecidos en el Consejo Nacional de Seguridad Pública, en el Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad. En el marco de los diálogos de la seguridad, que celebro que también este pleno haya determinado construir la posibilidad no solamente de evaluar estrategias específicas en el terreno de lo local, sino también abrir el diálogo a todos los actores que así lo deseen transitar en la comunicación. Por eso la seguridad, sobre todo, responde a la urgencia de atender la preocupación y la demanda social por mayor seguridad en las colonias, en las comunidades, en los espacios públicos. El Congreso de la Unión delibera y juzgará los méritos de esta iniciativa, producto del diálogo legislativo, determinará de la mejor manera el arribar a un dictamen respecto al mando único policial. Sin embargo, los gobiernos municipales, estatales y el federal, corresponsables de la seguridad, debemos seguir avanzando en el fortalecimiento de las policías. Yo reconozco que en esta reunión el esfuerzo que han hecho muchos gobiernos de los estados, que no se han esperado a que se diseñe el marco constitucional y que han alcanzado ya el diseño de un mando único en las entidades federativas. Felicito a quienes lo han hecho y quienes no, los invito a acelerar el paso precisamente para poder fortalecer de mejor forma la coordinación y cooperación policial en el terreno, en el campo de acción. Mientras tanto, el gobierno federal está impulsando paralelamente un modelo de policía estatal acreditable, del cual también ya hemos hablado y que comienza a concretarse en algunas entidades para apoyar el fortalecimiento y modernización de la seguridad pública en estados y municipios. El modelo de policía estatal acreditable contempla un nuevo perfil de policía
sustentado en la formación, capacitación y profesionalización que servirán para combatir en lo inmediato a la delincuencia y como modelo para homologar y modernizar a las instituciones policiales estatales y municipales con la propia federal. En paralelo, debemos también continuar todos haciendo un esfuerzo muy decidido para certificar la idoneidad y honestidad de nuestras policías y de las procuradurías en todo el país mediante evaluaciones de control de confianza. Sabemos que no es una tarea sencilla y que nos enfrentamos a problemáticas muy distintas en cada estado, pero tampoco hemos avanzado tal vez al ritmo que todos aquí desearíamos. No se trata pues aquí de señalar culpables como a veces se quiere hacer ver, sino que en esta tarea estoy convencido que todo mundo requerimos de la participación y el compromiso corresponsable de los gobiernos de todas las entidades para cerrar filas y caminar unidos con confianza y coordinación en el combate a la delincuencia, con liderazgo y con la convicción de que solo en el esfuerzo mancomunado de todos lograremos un México tranquilo, un México de paz, un México con justicia. Me quiero también referir ahora a otro tema que es igualmente relevante para la transformación institucional del país y me refiero a la reforma política. Los ciudadanos no están satisfechos y hay que reconocerlo con la representación política y perciben una enorme distancia entre sus necesidades y la actuación a veces de sus gobernantes, de sus representantes, de los políticos del gobierno. De ahí la urgencia de plantear cambios a fin de que nuestro sistema político sea un espacio adecuado para procesar conflictos, para traducir en acciones públicas el mandato de la sociedad y para que el mandato de los ciudadanos en la representación política se pueda ejercer de mejor manera y mucho más cercano a su voluntad y a sus decisiones. En ese contexto, como lo ha manifestado el presidente Calderón, como lo ha expresado, es necesario pasar del sufragio efectivo a la democracia efectiva. El dictamen y aprobación reciente de la reforma política por parte del Senado es fruto del acuerdo al que los grupos parlamentarios de las distintas bancadas políticas partidistas recogieron las coincidencias de la iniciativa presentada por los legisladores propiamente dichas, como también por la presentada por el Ejecutivo Federal en diciembre del 2009. En estas reformas constitucionales que ahora se discuten y se analizan en la Cámara de los Diputados, se propone: 1. Dejar en libertad a las legislaturas locales y a la Asamblea del Distrito Federal para poder establecer las elecciones consecutivas de alcaldes y además de miembros de los ayuntamientos, así como de los jefes delegacionales en los estados de la República Mexicana y en los municipios. Con ello, aumentaría la calidad de gestión municipal, porque por una parte darían los alcaldes, regidores y jefes delegacionales una mayor capacidad de gestión, mayor tiempo para impulsar programas de gobierno a lo largo de su gestión y, como debe ser, los programas de infraestructura o, por ejemplo, las reformas integrales de los propios cuerpos policiales. Asimismo, se fortalecería la rendición de cuentas para que los funcionarios que deseen continuar en su encargo tendrán que justificar con acciones, con trabajo y con rendición de cuentas ante los ciudadanos que a través de su voto podrán premiar o castigar su desempeño. Esta propuesta establecería también un límite hasta por 12 años en los plazos que establezcan las propias constituciones locales. En este ámbito local, donde es más importante y donde resulta más el vínculo entre ciudadanos y gobernantes. Por ello es importante enfrentar
el futuro de nuestro sistema político confiando en los ciudadanos y en su capacidad de decisión, ampliando sus derechos y multiplicando las opciones con que llegan a las decisiones electorales, tal como ocurre prácticamente en todas las democracias avanzadas en el mundo. Se propone también permitir la elección consecutiva de legisladores federales, que ese es un aspecto fundamental y trascendente también en la política y en la acción parlamentaria. Los medios, los ciudadanos y los propios actores políticos pondrán especial, seguramente, atención en el desempeño de los legisladores, ya que con esta propuesta se fortalece la capacidad del ciudadano para vigilar y evaluar el trabajo de sus representantes al colocar la gestión de quien ocupe el cargo en el centro de la contienda electoral. Además, se busca elevar la profesionalización del Poder Legislativo. Otros aspectos fundamentales de la reforma es incorporar la figura de iniciativa popular. Nuevamente, la reforma busca ampliar las libertades y garantías políticas de los ciudadanos. Buscamos así que estos puedan incidir directamente en un proceso vinculatorio para los poderes ejecutivo y legislativo, sobre todo en los temas que son de interés general. De esta manera, se abre la puerta para que la participación de los ciudadanos en los asuntos públicos vayan más allá de la mera elección de autoridades. Otros aspectos que contiene la reforma es ampliar los derechos de los ciudadanos, es incorporar la figura de las candidaturas independientes a nivel constitucional para todos los cargos de elección popular. Se trata, insisto, de ensanchar las vías para que la participación activa de los ciudadanos en la definición de los asuntos públicos sea una realidad, al tiempo que se amplían los mecanismos de hacer efectiva la garantía constitucional de que todos los ciudadanos tienen derecho a ser votados. Esta reforma también faculta al Poder Ejecutivo para que pueda presentar al inicio de cada periodo ordinario de sesiones iniciativas preferentes que deberán ser dictaminadas y votadas por el Pleno de la Cámara de Diputados o Senadores. Iniciativas preferentes que buscan, como aquí se ha presentado, que se atiendan los temas de mayor interés y se prioricen de la agenda nacional. La reforma presenta también propuestas que establecen de manera expresa en la Constitución la facultad del Ejecutivo para presentar al Congreso observaciones al presupuesto de egresos que ayudarán en los mecanismos de discusión y de análisis, como es el caso siempre del debate de la discusión presupuestal o del inicio de la ley de ingresos y de la miscelánea fiscal. Reconducción presupuestal es otro de los aspectos fundamentales, así como la definición de llevar al Senado de la República los nombramientos, por ejemplo, de los titulares de los órganos reguladores de energía, de competencia económica y de telecomunicaciones. Finalmente, quiero expresarles que he estado muy atento, señores gobernadores, a todos los temas que han abordado, algunos que irán a las comisiones, otros que se han presentado en materia, por ejemplo, de los fondos de desastre, los temas migratorios que comentaba el gobernador de Tabasco, de Veracruz, los que se han presentado por el gobernador del estado de Chihuahua en materia de seguridad. Y quiero reiterarles todo nuestro compromiso, que los grandes retos del país exigen, hoy más que nunca, el trabajo conjunto de los tres poderes y de los tres órdenes de gobierno. Son necesarios trabajarlos en las mesas de diálogo, de comunicación. El reto que hoy tenemos es unir fuerzas para concretar los cambios que demandan los mexicanos. Los exhorto a seguir avanzando juntos en la vía del diálogo, por la vía institucional, por la vía de la paz,
por la vía de la corresponsabilidad. Seguimos trabajando unidos para fortalecer las capacidades del Estado mexicano en su tarea de garantizar la seguridad, la legalidad del país. Sigamos avanzando también en la construcción de un México más democrático, más libre, más ciudadano. Le agradezco al gobernador Rodrigo Medina y a todos ustedes por invitarnos a esta reunión de la CONAGO. Enhorabuena por esta reunión y que tengan suerte y felicidades. Muchas gracias. Muchas gracias al señor secretario de Gobernación y representante del presidente de la República. Como último punto, me permitiré compartir con el Pleno dos reflexiones y posteriormente clausurar esta sesión, esta conferencia de gobernadores. La nuestra es, desde 1824, una federación conformada por estados, y nos conocen en el mundo como los Estados Unidos mexicanos. Pero también para nadie es un secreto que este modelo, que en teoría es altamente descentralizador, en los hechos es un sistema altamente centralizado. De muy diversas maneras, por la vía de reformas constitucionales y legales, y sobre todo por la concentración de facultades fiscales, el principio doctrinal y constitucional se invirtió. Las facultades federales, que eran la excepción, se fueron convirtiendo en la regla. Mucho, y ciertamente en exceso, de la vida pública y social de la República pasa por las dependencias federales o por las delegaciones asignadas a cada estado. Cosas y asuntos que bien podríamos resolver en las entidades federativas más rápidamente y con un menor costo. Los estados nos vemos obligados a solicitar una parte de lo que poco a poco fuimos perdiendo en competencias sustantivas y financieras. Es este un proceso que es imperativo revertir, pues la salud del conjunto pasa por la salud de las partes. Predicamos el federalismo, pero tenemos que hablar con la verdad, no lo vivimos a plenitud. Cualquier estudio serio sobre federalismo comparado muestra que hemos vaciado de sustancia el régimen federal, unos por acción al centralizar y otros por omisión al permitirlo. Lo más preocupante es la prestación de servicios básicos como la educación y la salud, que gravitan ciertamente sobre nuestros presupuestos y que ya no podemos cubrir en su totalidad con los recursos que se nos transfieren. No son suficientes. La tendencia a abrir esta brecha aún más en el mediano plazo es causa de legítima preocupación y ocupación para las entidades federativas, pues ya no es opción seguir así. Es urgente iniciar un cambio serio sobre el régimen fiscal y las proyecciones de gasto de los programas transferidos a los estados y lograr por fin la equidad, o diría yo, disminuir sustancialmente la inequidad que actualmente padecemos. El riesgo de colapso de las finanzas estatales es real y responde a causas diversas. Sobresimplificar diciendo que todo es cuestión de mejores sistemas gerenciales no ayuda a comprender y menos a resolver este problema serio, crónico, en proceso de agravarse hasta el punto en que se volverá insostenible. La CONAGO ha deliberado hoy y ha decidido regresar a sus orígenes. Ha decidido impulsar una agenda estratégica que se centre en los temas fundamentales que afectan al país. Lo ha hecho con un ánimo positivo, en diálogo abierto y plural. Este es un foro de pares y todas las voces han sido escuchadas para llegar a los consensos sobre este objetivo. Hoy hemos definido una visión y una misión de la CONAGO. Planteamos el objetivo central de sus propuestas, que se conviertan en políticas públicas, en normas o en programas federales o estatales, en leyes y no solo en simples declaraciones o pronunciamientos. Ahora se trata de discutir menos temas y de centrar el esfuerzo en el rediseño del armazón constitucional de la distribución de competencias sustantivas y fiscales entre los ámbitos de gobierno. Al mismo tiempo, hemos modificado nuestra organización interna para centrar nuestro trabajo en comisiones ejecutivas que realmente discutan, propongan y promuevan que lo acordado se haga realidad.
Los temas nacionales serán materia del Pleno, en tanto que los de alcance interestatal podrán ser abordados en las comisiones regionales que se creen por acuerdo de los gobernadores. En suma, queremos una CONAGO más operativa, más resolutiva, orientada a resultados, que logre un federalismo genuino, ya que, como lo he dicho anteriormente, la democratización del país no ha atenuado la centralización. Por otra parte, nuestro país se encuentra en un momento muy delicado de su historia y ciertamente en el más grave en muchas décadas. Nos ha tocado enfrentar una época de duros retos y son estos tiempos de prueba, de aguda crisis en amplias regiones y en muchas ciudades y comunidades del país. La violencia no es un hecho aislado y tampoco es un hecho menor. Con enormes recursos y con armamento, los criminales violan repetidamente las leyes federales y estatales. Todo lo transgreden, no respetan límites ni entre estados, ni los de la más elemental humanidad. No es una ciudad u otra, o este estado o aquel. Es nuestra patria la que sufre una marejada bárbara y cambiante en el espacio y en los modos de operar de la delincuencia. Por lo tanto, y debido a esta situación extraordinaria, esta lucha para combatir a la delincuencia es de la sociedad en su conjunto, y del Estado mexicano en su conjunto. La participación en estas tareas de nuestras Fuerzas Armadas es y ha sido inestimable. Todos reconocemos y valoramos su valioso e indispensable apoyo. Enfrentamos enemigos sofisticados que cuentan con amplios recursos, total movilidad y armamento poderoso que les llega sin dificultades, principalmente de los miles de puntos de venta que han proliferado en la frontera del norte de nuestro país. Los tráficos de armas, de dinero y de personas requieren de mejores y más contundentes respuestas. El lavado de dinero. Hay que apretar fuerte ahí. Aun cuando la gran mayoría de las bajas se dan en venganzas y enfrentamiento entre los violentos y de estos con la autoridad, no podemos eludir el hecho profundamente doloroso de que hay inocentes, mexicanos, decentes, familias en ocasiones que han sido víctimas de hechos muy lamentables. Pero por otro lado, también es preciso no olvidar que han sido los delincuentes los agresores originales y son ellos quienes lo han provocado. Nosotros respondemos a ataques con frecuencia absurdos y demenciales, igual en zonas rurales que en zonas urbanas, y debemos seguir haciéndolo mientras haya quien nos quiera lastimar, aunque provoque reacciones. El valor altísimo de la paz pública exige que hagamos frente todos, cada uno a su manera, a estos hechos salvajes. La rendición, simplemente dejar el campo libre o emprender supuestas negociaciones con criminales, no haría sino aumentar el sufrimiento de los mexicanos y pondría en gravísimo riesgo la sobrevivencia de la nación. En estos tiempos de peligro real y acometida hostil contra la nación, no es legítimo eludir responsabilidades o descargarlas en otros actores o ámbitos de gobierno. Menos lo es utilizar esta lucha como un ariete para disminuir al contrincante político al calor de la competencia electoral. No es con recriminaciones, no es con señalamientos indiscriminados como lograremos la cohesión contra los criminales. El frente común que tanto urge la nación nos debe unir a todos. En democracia no hay enemigos, hay adversarios, pero México sí tiene enemigos y son precisamente los criminales. En este momento, los gobernadores hacemos patente que actuamos, que nos comprometemos y que somos corresponsables y que estamos seguros de que al final resultará victorioso el pueblo mexicano. Muchas gracias, muchas felicidades a todos. No quiero dar la declaratoria de clausura sin antes anunciar que la próxima CONAGO será en el Distrito Federal y se pasará la estafeta, la presidencia de esta CONAGO al señor jefe de gobierno del Distrito Federal, Marcelo Ebrard Casaubon. Yo estoy seguro que los cambios, que las propuestas, que lo que aquí hemos aprobado verá sus resultados en una CONAGO mucho más moderna, más ágil y de mayores resultados que se ha provocado aquí en Nuevo León. Yo les pido que nos pongamos de pie. Con la representación y la presidencia de esta CONAGO, declarar formalmente clausurados
los trabajos de esta 41ª Conferencia Nacional de Gobernadores, que estoy seguro ya lo es para el beneficio de nuestros estados y de la República Mexicana. Felicidades, enhorabuena y muchas gracias a todos por su presencia.